Hola amigos, buenas tardes. Ya es miércoles, estamos a 8 de octubre del 2025 y pues les damos la bienvenida. Ya espero que vayan acomodándose, vayan sentándose, pónganse muy cómodos porque vamos a ir discutiendo los asuntos del día, los asuntos de la cuarta transformación, asuntos nacionales e internacionales. Y bueno, posteriormente ya saben que tenemos una cita a las 7:30, tenemos todos una cita con el especial de rock. El especial de rock, el en vivo de rock es, como ustedes saben, todos los días, bueno, todos los miércoles, más bien dicho, a las 7:30 de la noche, los miércoles a las 7:30, y hoy es miércoles, así que más adelante vamos a anticipar, bueno, a presentar un poquito, al finalizar este en vivo, lo que va a ser la presentación del día de hoy, del programa del rock de las 7:30, pero ya estamos ahora en el programa de Somos la 4T Noticias, con todo lo que tiene que ver con las noticias de esta cuarta transformación, noticias les digo nacionales e internacionales, y bueno, me da mucho gusto empezarlos a saludar y a darles la bienvenida. En primer lugar a mi querido amigo José Miranda, que siempre es el más puntual, que está siempre con nosotros al principio de esta transmisión. Bienvenido amigo, hasta saludamos, te damos un abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos, mi querido José Miranda, bienvenido. También saludamos a Víctor Ramos, gracias por unirte, bienvenido Víctor Ramos, muchas gracias por estar aquí. También mi querida amiga Ignis7220, bienvenida amiga, buenas tardes y gracias por unirte aquí como invitada, mi querida amiga, así que quédate mi querida Ignis. Graciano Padilla, un saludo, buenas tardes. User9147, también gracias, bienvenido también a Aurelio Telles, que siempre por ahí nos acompaña siempre, así que te invitamos a que te quedes. Ginovaris, te saludamos. Aurelio Telles, bueno, ya te había saludado, mi querido Aurelio. Gracias por estar aquí, unirte. Blanca Roñas, gracias por unirte. Bueno, es Ginovaris, dice. ¿Te llamas Blanca Roñas o Ginovaris? No lo sé, pero bueno, bienvenido Blanca Roñas, bienvenida Blanca Roñas. Y Chivo Rendón, también gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias a Héctor, bienvenido también, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta transmisión. Saludamos también a Rakis y le damos la bienvenida, bienvenido Rakis. Y muchas gracias a mi querido José Miranda por los likes. Saludamos a Julio Peralta también, a Eduardo Juárez. Gracias a todos ustedes por conectarse, por estar aquí. Síganse conectando, síganse manteniéndose unidos a estas transmisiones en vivo y quédense hasta el final porque la información es bastante buena. Se los anticipo, no es por nada, pero sí hay bastante información. Saludamos a Susana Romero, también a Huerta, a Rose Maryland, saludos, bienvenido también a Dan González. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por darnos like. Y Aurelio Telles, muy bien, así mi querido Aurelio Telles, que es el que normalmente nos apoya compartiendo este en vivo. Sigan el ejemplo de mi querido amigo Aurelio Telles, que acostumbra a compartir el en vivo, y pues háganlo ustedes también. Los invitamos a que lo hagan y que nos apoyen por ese lado. Saludamos a User6677, a Marcela Marín, también a Juan Francisco, ya llegó, muy puntual mi querido amigo Juan Francisco, saludos, gracias por estar aquí, te damos la más cordial bienvenida. Y también Glafira Martínez, saludos, gracias por estar aquí. Eric Tiburón, gracias por estar aquí. Chatos X, bienvenido también. Un saludo muy cordial tanto a Juan Francisco, que ya lo saludé y lo vuelvo a saludar, ¿por qué no? Doble saludo. A User8401 y también a Antonio Sotelo, que ya está conectado con nosotros. Un saludote, mi querido amigo Antonio Sotelo, otro gran carnal desde allá, desde Estados Unidos, un gran amigo. Bienvenido, por supuesto, a esta transmisión en vivo. Nina Duques, Sofía, gracias por estar aquí y gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. User8133, Junior Balagués, gracias a mi querido Antonio Sotelo por darle like al en vivo. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver quién más se conecta. Ya estamos. Juan Guillermo también, G. García, y todos los que siguen conectándose y siguen dándonos like, como Dolfino MX, User7814, Mari Cárdenas, Armando Zárate, Víctor Villa. Gracias a todos y buenas tardes. Alma Rebelde, bienvenida. Nolo, saludos. Gracias y bienvenidos todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta transmisión en vivo que nos ocupa el día de hoy con varias informaciones interesantes. José Néstor, también te saludamos y damos la bienvenida. María Méndez, José Manuel Marc,
Eduardo Jacinto, claro que sí, a todos ustedes los saludamos y les damos un abrazo donde quiera que nos estén acompañando, visitando y bueno, pues saludándonos y les mandamos un saludo. Ya llegó mi querido Tenax Vite a la moderación de este en vivo, Toledano también saludos, Sin Martínez, gracias a todos ustedes, Gustavo Reyes, bienvenido, claro que sí, gracias a todos, a mi querido amigo Marco, ya llegó mi querido Marco Nator, gracias por estar aquí como siempre, muy puntual mi querido amigo, gracias por ese corazón, mi querido amigo, muy puntual a la cita y nos agradecemos mucho a todos ustedes que estén conectados con nosotros, también mi querido Tenax, que no se quiere quedar atrás y nos regala, como siempre, un corazón en el inicio de esta transmisión en vivo. Y bueno, amigos, es la hora, como decía Beto el Boticario, es la hora chingüengüenchona, la hora ya vas que chutas, pues ya es la hora de las noticias, la hora que nos vamos a ir a fondo con todas las que están ocurriendo en el mundo y en México también. Importante, por supuesto, desde nuestro punto de vista, espero que ustedes compartan esta idea. El título de este en vivo fue, y como ustedes saben, pues el sionismo panista, los panistas sionistas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué presenté este en vivo de esa forma, con ese título? Bueno, porque ahorita les voy a comentar realmente cuál es la razón de llamarles a los panistas sionistas, y bueno, pues el ser sionista bajo las circunstancias actuales, pues como lo van a ver y los voy a presentar, pues es prácticamente un equivalente a decir genocida, o colaborador o cómplice de un genocidio, ustedes lo saben. Y bueno, vamos a analizar lo que pasó y por qué lo estoy diciendo particularmente hoy, por qué ahora el tema es el pan genocida o el pan sionista, por qué es el día de hoy ese tema. Bueno, vamos a verlo más adelante, ese es uno de los temas que vamos a hablar. También vamos a hablar de la necedad de los Monreal, de los hermanitos Monreal de Zacatecas, pues a lo que podría llamarse una salida anunciada ya, una salida bastante anticipada, anunciada, que ya se ve venir sinceramente de Morena, de los tres hermanitos, particularmente de Ricardo Monreal y de Saúl, su hermano, que pretende ser candidato de Morena para el gobierno de Zacatecas, y pues él pretende, pero pues podrá seguir pretendiéndolo, vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué digo que es una salida anunciada. Saludos al Gato Negro, bienvenido, buenas tardes también a ti, mi querido amigo, bienvenido. También otro tema que vamos a estar platicando y tiene que ver con el panismo genocida y sionista, es más información, más detallada información que ha salido, que ha dado en salir a relucir con la liberación de los secuestrados. Ya hay más información sobre la liberación de los secuestrados por el gobierno de Israel. Entre ellos están los mexicanos que estaban en esa flotilla, y pues ya hay testimonios relacionados con eso. Les voy a platicar lo nuevo sobre estos testimonios de la flotilla, particularmente lo que tiene que ver con los 6 mexicanos liberados y su opinión, sus testimonios, lo que salió a relucir a raíz de la llegada a México y de los testimonios que dieron estos voluntarios de una causa humanitaria, de llevar pues ayuda a Palestina, que desgraciadamente, de manera muy desafortunada, pues solamente terminó en un secuestro por parte del ejército y del gobierno de Israel, y no permitió que ellos llegaran, que esos víveres llegaran, que esa ayuda humanitaria llegara a donde debía llegar, que eran los palestinos. Otro tema, ya para casi terminar, me parece que sí es el último, quizás tengamos tiempo para otro más, es otras grandes capturas que hizo, anunciado el día de hoy. Se anunciaron capturas de delincuentes por parte de la Cuarta Transformación, por parte de la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Omar García Harfuch, una de ellas, y la otra por el gobierno de la Ciudad de México, las fuerzas de la Ciudad de México. 2 capturas muy importantes, varias capturas de varios personajes muy importantes del crimen organizado. Vamos a ver de quiénes se trata y vamos a ver qué fue lo que pasó en este sentido, si ustedes me acompañan más adelante. Y bueno, vamos a irnos empezando con esta información, si ustedes me lo permiten, de una vez. Vámonos con los panistas. Yo sé que muchos de ustedes, pues ya dirán, muchos de nosotros pensaremos, ya qué flojera de hablar de ellos, ¿no? O sea, realmente no representan nada, son nefastos, son un partido en decadencia, en franco declive y con vías de desaparición. Pero por
por alguna cuestión que quedara ahí un poco difusa en, en algunas personas, sí es importante caracterizar a los personajes, aunque sea una oposición muy endeble, sí es muy importante que se defina quiénes son, que quede muy claro qué representan, quiénes son, a quién defienden y del lado de quién están. Y en este tema yo creo que sí es bastante importante porque mide precisamente la calidad moral o bueno, la falta de calidad moral de los personajes que pertenecen a este partido, de los personajes que pertenecen a la derecha mexicana, en este caso el Partido Acción Nacional y sus integrantes. Es una característica de ellos, lo ha sido siempre, ya ha quedado bastante claro que son egoístas, que son hipócritas, que son entreguistas, que son traidores a la patria, pero lo que les voy a platicar el día de hoy va más allá del entreguismo, va más allá del egoísmo, del individualismo, va más allá de intereses personales, incluso va más allá de pertenecer a un grupo como un cártel inmobiliario o tratar de beneficiarse y de hacerse rico al cobijo del poder o de manera completamente fuera de la ley, querer hacer negocios ilícitos. No, esto que les voy a platicar ya es otro nivel de maldad, ya bastante más pronunciado, bastante más nefasto, y bueno, ustedes me dirán si estoy de acuerdo, si están de acuerdo conmigo o si estoy equivocado. En fin, vamos a empezar con la pregunta abierta para todos ustedes y para cualquiera que vea este en vivo, cualquiera que pueda analizar el tema, ¿no? ¿Ustedes de qué lado están, no? Nosotros de qué lado estamos, los miembros o los, digamos, integrantes de la Cuarta Transformación, los simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación y los que no lo están. ¿De qué lado está uno, no? En muchos aspectos, en muchas temáticas. Entonces la pregunta que es la base de este análisis que les voy a presentar es: tú o ustedes, amigos, cualquiera de ustedes, ¿de qué lado están? Y la pregunta es: ¿del lado de los que sufren un genocidio o del lado de quienes están realizando, están perpetrando ese genocidio? ¿Del lado de quién están? Es muy fácil, es una pregunta muy sencilla, muy tranquila, muy fácil de entender. Yo creo que no hay medias tintas. Yo creo que en realidad, cuando se trata de una cuestión así, no debería de haber posiciones intermedias, porque a todas luces es muy claro las dos posiciones. Un Estado, un pueblo que está sufriendo un genocidio por una parte, y otro pueblo, un Estado que está llevando a cabo este genocidio, ¿no? ¿Del lado de qué está uno? ¿Del lado de quién? ¿De quienes sufren un genocidio, vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, o de quienes lo están perpetrando, de quienes lo están realizando? ¿Es una pregunta simple? ¿Sí o no? Es muy simple, muy sencilla. Y lo podemos analizar así, de esta manera, como les digo: solidaridad con los que sufren, apoyo y solidaridad con los que sufren este tipo de abusos, este tipo de genocidio, o condena a los que lo realizan también, ¿no? Por un lado, los que de alguna manera repudian este genocidio y están del lado de los que sufren el genocidio, pues tendemos a solidarizarnos con los que lo están sufriendo y a condenar a quienes lo realizan, ¿sí o no? Sí, ¿no? Es bastante claro. Pero por otro lado hay quienes dicen, artistas entre ellos, por ejemplo, por intereses económicos, por intereses comerciales, hay artistas que dicen pues que prefieren no opinar del tema cuando se les pregunta abiertamente del lado de quién están, o que no tienen opinión, que simplemente no tienen ninguna opinión al respecto, que no opinan o que no tienen opinión en ese sentido, porque es algo político y ellos no tienen opinión de la política, ¿no? Así lo dicen. Y eso, no sé ustedes qué piensan, ¿es cobardía o es ignorancia? ¿O es que hay intereses y por esos intereses que hay de ese personaje al que le están preguntando, pues prefiere mejor no decir nada en un sentido o en el otro para no afectar sus propios intereses económicos? Entonces digo, hay tres tipos de personas. En este mundo, el día de hoy, hay tres tipos de personas.
Los que son como yo y como la mayoría de ustedes, que estamos con los que sufren ese genocidio del lado de ellos, condenando a quienes están realizando ese genocidio. Somos un tipo de gente en el mundo que cada vez somos más, por cierto. Dice Sema, nosotros los del canal de la 4T estamos del lado de la justicia del pueblo palestino. Exacto, Sema, esos somos el primer tipo de población del mundo, digamos, ¿no? Los que estamos en esa posición que dice mi amigo Sema aquí en el chat. Hay otros que están del lado de los genocidas, del lado de Israel. Hay que decirlo claramente, están del lado de ellos, los apoyan. Y hay otros blandengues, cobardes, ignorantes, con intereses, que prefieren no decir nada. No tengo opinión, prefiero no decir nada, eso es algo político, yo no me meto en la política. Con esa posición discutible, pero pues no se comprometen. Ok, son tres, ¿entienden? Tres posiciones. Pero los que sí se ponen del lado del genocida, ¿qué son entonces? De estos tres tipos de personas que hay en el mundo, los que sí se ponen, tal cual, del lado del país genocida, del país que está cometiendo este genocidio, ¿qué son ellos? ¿Qué son? ¿Cómo pueden definirse si están del lado de un país que está cometiendo un genocidio? ¿Cómplices? ¿Sí o no? No se les puede llamar genocidas tal cual porque pues ellos no lo están haciendo, no están, digamos que no están ejerciendo ellos el genocidio como tal, pero están apoyando a quienes lo están cometiendo. Por lo tanto son cómplices, claramente son cómplices del genocidio. Y el PAN se define hoy como tal en la Cámara, creo que fue de diputados o de senadores, se me fue el avión, bueno, no sé. En el Congreso fue un rollo, el día de hoy fue un agarrón ahí, porque hubo una congresista, una senadora, creo que fue el Senado, de Morena, que pidió que se diera un minuto de silencio por las víctimas palestinas en Gaza. Pidió que toda la Cámara hiciera un minuto de silencio en solidaridad por el pueblo palestino, en apoyo a la causa del pueblo palestino y en solidaridad por lo que han estado sufriendo. Dice el Sema, dice la Biblia, si eres tibio te abominaré. Bueno, pues sí, o te vomitaré, dice, bueno, abominaré, me imagino que abominaré. Así que, pues sí, no, aquí no hay tibiezas, no es posible la tibieza, pero bueno, vamos a algo peor. Estar como cómplice del lado genocida. Decíamos, hay una congresista, una senadora de Morena que pidió un minuto de silencio. ¿Qué creen que hicieron los panistas? ¿Qué creen que hicieron los panistas? Liderados en este momento por su, senadora Márgara Zavala, los diputada, ¿no? Bueno, ya se me fue. Por la Márgara Zavala, pues pidió un minuto de silencio, pero por Israel, por las víctimas israelíes de Hamás, o sea, los que murieron el 7 de octubre, el famoso 7 de octubre de hace 2 años, por el ataque terrorista de Hamás en Israel, en Tel Aviv. Y bueno, ella pidió que habría que hacer primero un minuto de silencio por las víctimas israelíes. Entonces, pues Margarita Zavala pidió ese minuto de silencio y se armó la rebambaramba en el Congreso, porque ella pidió eso, un minuto de silencio por las víctimas israelíes. Y esto no es del todo extraño porque ya hace algún tiempo, no sé si ustedes se enteraron, yo no lo dije aquí, pero sí hubo un momento en que hubo una manifestación en la Ciudad de México a favor de Israel, a favor del gobierno de Israel, en esta situación de lo que está ocurriendo en Israel, entre Israel y el genocidio que comete Israel en Gaza. Hubo una manifestación pequeña, pero una manifestación en pro de Israel. ¿Y quién estuvo ahí? Pues Margarita Zavala. La Margarita Zavala estuvo en esa manifestación a favor de Israel, en una plaza pública, en una manifestación, ella claramente apoyando a ese gobierno sionista que pues está cometiendo un genocidio, y ya en ese tiempo lo estaba cometiendo, no es que no lo hubiera hecho, además que lo han venido haciendo desde el 48, desde 1948. Entonces,
pues no es una sorpresa, no es algo nuevo, ni en Margarita Zavala, ni en el Partido Acción Nacional. Esta posición en relación a Israel es algo que ya tiene historia, y el día de hoy lo confirmaron en la Cámara al pedir mejor un minuto de silencio por las víctimas de Israel, en lugar de solidarizarse con el pueblo palestino y unirse al minuto de silencio que pedía una de Morena, una senadora de Morena, un minuto de silencio por la causa palestina. Entonces, no es una sorpresa, insisto, no es algo nuevo. Dice Sema, ¿qué puedes esperar de ellos? Ajá, exacto. Pero mi querido amigo Sema, lo que sí permite esto, que no es una sorpresa, es definir claramente al PAN, claramente a los miembros del PAN, quiénes son y a quién defienden. Es que eso es muy claro. O sea, les digo, yo empecé el tema diciendo, ok, eres una rata, estás en el cártel inmobiliario, defiendes intereses de empresarios extranjeros, quieres entregar al país, eres un traidor a la patria por eso, eres un pillo, eres una rata, eres alguien, como decía el presidente López Obrador, que pues hay que guardar la cartera porque pues Ricky Riquín está cerca y no vaya a ser que te bolsee, ¿no? Eres un ladrón, eres un individualista, eres una persona que roba para hacer dinero, para hacerse rico, pues es un delincuente. Pero eso es un nivel, y un nivel mucho más nefasto a nivel humano, si se le puede llamar humano, un nivel mucho más horrible, es el hecho de apoyar directamente a un Estado que está cometiendo un genocidio, como lo está haciendo el PAN, como lo hace Margarita Zavala, como lo hace el PAN, abiertamente apoyando a Israel, no haciendo lo que hacen algunas personas que yo les dije, hasta artistas, muchos artistas, algunos grupos, como ya los hemos hablado de ellos aquí incluso, en los especiales de rock, como bueno, ya ahorita no voy a decir quién es porque me gusta, pero la verdad es que es nefasto que tengan esa posición, que prefieren no decir nada, prefieren no hablar del tema, dicen que pues no opinan, que pues es un tema político y que pues no tienen opinión, porque pues son sus intereses comerciales. A final de cuentas hay intereses de empresas judías, empresas sionistas para ser claro, que están en la industria disquera, que están en la industria de la música y están en muchas otras áreas del entretenimiento y de otras áreas económicas. Entonces, pues mejor se callan la boca y mejor dicen, no tengo opinión. Pero en el caso del PAN no tienen perdón, porque ellos están del lado genocida, están del lado de ser cómplices del Estado de Israel. Entonces eso es todavía más nefasto, es todavía más bruto, todavía más salvaje, todavía más sádico, porque pues es una muestra de que son inhumanos, de que son bastante nefastos, de que no tienen en lo más mínimo calidad humana, porque cómo se puede ser tan brutal como para apoyar eso. ¿Cómo pueden llegar a eso? Les digo, es otro nivel, o sea, ya superaron el nivel más perverso de lo que podrían ser. Eso es maldad pura. Es como si alguien en la época de la Segunda Guerra Mundial estuviera apoyando, siendo otro país, no Alemania, apoyando las políticas de Hitler, apoyando el genocidio de Hitler, sabiendo lo que estaba haciendo Hitler con el pueblo judío en los campos de concentración. Lo que estamos viviendo ahora es que todo el mundo sabemos qué es lo que está cometiendo Israel en Gaza. Lo sabemos todos. Entonces, sabiéndolo, ¿cómo es posible que lo estén apoyando? ¿Cómo están apoyando a Israel? Entonces, eso habla de la perversidad y de la verdadera maldad que ya raya en diabólica de la gente del PAN. No es poca cosa y no es un calificativo mío. Simplemente analícenlo. O sea, realmente ya es un nivel extremo de perversidad y de maldad. Digo, más allá de cualquier signo político, de cualquier filiación, del hecho de que pues tienen su propia manera de ver las cosas y que es, pues, cada quien a nivel político cada quien tiene su visión de lo que es bueno, entre comillas, para el país. Claro que en el caso de ellos, pues se ha probado de mil maneras que lo bueno para
para el país, pues no lo consideran bueno ellos definitivamente, sino lo que consideran bueno es lo que es bueno para los intereses de ellos personales y económicos de sus aliados, pero no para el país. Pero esto va mucho más allá, esto ya es maldad realmente pura y llana. En fin, vamos a poner precisamente algunos datos en contexto sobre este tema. De cada 10 palestinos, y abundar sobre este tema de lo que está realmente ocurriendo en Gaza por alguien que todavía le quede duda, como los panistas, o no sé, o alguien que simpatice con ellos, o alguien de la derecha, vamos a poner en contexto estos datos. De cada 10 palestinos, 1 ha perdido la vida o ha sido herido en un ataque. 9 de cada 10 han sido desplazados. Al menos 3 de cada 10 no han comido durante días y días y días. Dice Sema, ánimo, que Dios los va a juzgar. Yo creo que sí. Y dice aquí, de cada 100 niños, 4 han perdido a 1 o 2 de sus padres. A mí se me hace que este dato esté equivocado. Yo por ahí lo saqué de las redes, pero yo creo que no creo que sean nada más 4 personas, 4 niños de 100. 4 niños de 100 han perdido a 1 o 2 de sus padres. Yo creo que debe ser más. Yo me imagino que 4 de cada 10, bueno, a lo mejor es mucho, pero se me hace que 4 de cada 100 es poco. Bueno, en fin, ese dato lo ponemos ahí un poco en stand-by. De cada 10 edificios, 8 están dañados o destruidos. Imagínense nada más la devastación. De cada 10 hogares, 9 están destrozados. Y de cada 10 acres de cultivo, no sé realmente la equivalencia de acres, pero pongámoslo en porcentaje, ¿no? De cada 10 acres de cultivo, 8 están arrasados. O sea que el 80% de las tierras de cultivo, vamos a ponerlo así, el 80% de las hectáreas de cultivo, de todo lo que es Gaza, está arrasado completamente. No se puede usar para el cultivo. 6,000 personas han sido reportadas desaparecidas bajo los escombros de todo lo que acabo de decir que se han destruido, de casas y de edificios. Pero hay reportes de que 3,500 personas más están en paradero desconocido. O sea, 3,500 personas realmente no han sido reportadas y no se tiene conocimiento de dónde estén, no han aparecido. Y podrían ser muchos más, les voy a decir por qué. Porque ha habido bombardeos de Israel en los cuales familias enteras han perecido. Por lo que pues no hay nadie que los reporte como desaparecidos y por lo tanto esas familias enteras pueden quedar sin contarse, sin estimarse una cantidad pues más o menos calculada de los que han perdido la vida o han desaparecido. Así que cuidado con eso porque los datos pueden ser mucho más grandes que los que se han estado dando. Bueno, vamos a hablar de otro tema, vamos a cambiar ya de tema relacionado con la necedad de los Monreal a la salida anunciada del partido, en este caso de Morena. Ya se ve que hay una salida anunciada. ¿Por qué lo digo? Fíjense, ayer avanzábamos un poco del tema, lo avanzábamos, vamos a abundarlo un poco más con lo que salió ya con la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero dijo Saúl Monreal que va a depender, lo que él haga, va a depender del proceso de Morena, dijo. O sea, y tuvo el cinismo de decir lo siguiente: si el proceso no es transparente o incluyente, pues ya veremos. O sea, bueno, ¿qué entienden ustedes con eso? ¿Qué entienden con decir, en este caso Saúl Monreal, si el proceso no es transparente o incluyente, ya veremos? ¿Qué entienden? Para mí eso claramente significa que él va a aceptar la candidatura del PRIAN, porque el proceso de Morena, pues va a decir él que no es incluyente y que no es transparente porque no lo incluyó a él, porque hay un veto. Es evidente que hay un veto, no de Morena nada más, no de la presidenta Claudia Sheinbaum nada más, no, hay un veto de la sociedad mexicana que realmente ya no quiere nepotismo, ya no quiere, sobre todo del movimiento y de todos los partidos, pero dentro del movimiento no quiere que haya ningún tipo de nepotismo. No quiere Martita Sagún, que fue el intento de Fox de dejarla ahí, no quiere pues Márgara Zavala, que también Calderón de alguna manera quería dejarla ahí, la hermana de Calderón en Michoacán. O sea, no quiere eso, Morena no quiere eso, la población mexicana no quiere esos tipos de cuestiones nefastas. Dice José Miranda que se largue ya, pues sí, eso es lo que ya pienso que se está anunciando, mi querido José, con esto que está pasando. Claudia, la presidenta, le preguntaron en la mañanera y ella le sugirió que espere 6 años.
y le dijo todavía de manera irónica, realmente, pues es joven todavía, que se espere 6 años. Pero la verdad es que esto ya no tiene, la ambición de ellos es la que los está acabando, la ambición de los Monreal, y ojalá y siga en su insistencia, ojalá, y pues lo que es ya anunciado, que intente ser el candidato, que acepte ser el candidato del PRIAN, para que termine su carrera política y para que se acaben los Monreal completamente. Para colmo, el cínico, todavía cínico, mucho más cínico de Saúl Monreal, dice que él apoyó la reforma contra el nepotismo. O sea, imagínense nada más el tremendo cinismo de este personaje, de decir, pues yo voy a ser candidato, sea como sea, su hermano es gobernador actualmente, y dice, bueno, pues yo la verdad sí apoyé la reforma contra el nepotismo. Oye, güey, perdón por el léxico, pero, oye, güey, se trata de eso. Se trata de evitar que un pariente suceda a otro pariente, mi querido Monrealito. Se trata de eso. Eso es la reforma que tú dices haber apoyado. La reforma pretende que no haya un pariente que suceda a otro pariente como tú quieres hacerlo con tu hermano. Y tu hermano lo hizo con Monreal, que fue con Ricardo Monreal, el otro hermano, que ya lo había sido. Ya van 2 gobernadores en Zacatecas, Monreal, hermanos, y ahora quieren un tercero. No, pues digo, ya. Entonces, es exactamente tu caso, Saúl Monreal. Es exactamente tu caso. Se aplica a ti. O Saúl Monreal creerá que a él no se aplica. O sea, Saúl Monreal creerá... No, bueno, o sea, para los demás sí. O sea, yo apoyo que no haya nepotismo, pero pues en el caso de los Monreal, pues que sí haya, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos permiso, ¿no? Para los demás no, para nosotros sí. Primero fue Ricardo, después fue David, que es ahora el gobernador, y ahora pues Saúl, ¿no? Quiere ser gobernador. Ya es el colmo, ¿no? Digo, ya estuvieron los de Coahuila, los hermanitos de Coahuila, que pues ya, la verdad, pregúntenle a los de Coahuila cómo les fue con los nefastos hermanos que estuvieron ahí uno tras otro. Digo, ya estuvo, ¿no? O sea, y ahora los Monreal quieren ser 3. Primero Ricardo, luego David y ahora Saúl. No, pues no. Ya, como que ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo. Y además son parte del movimiento. Y el movimiento ya lo dejó bien claro. Y la población mexicana ya lo dejó bien claro. Entonces, como dice mi querido José Miranda, sería una bendita bendición que se larguen. Pues sí. Sería muy apropiado, qué bueno, ojalá que lo haga Saúl, que se vaya con el PRIAN y que pues su hermano se solidarice y diga, yo también me voy con el PRIAN con mi hermano, porque como no le dieron cabida en Morena, estamos muy molestos y nos vamos a ir con el PRIAN. De una vez, háganlo. Ya Ricardo Monreal está haciendo agua, ya realmente no debería estar en Morena desde el sexenio pasado, desde que estaba en el Senado, realmente era nefasto. Cometió una gran cantidad de cosas en contra del movimiento y, bueno, la mayoría pensamos que debería alargarse. En fin, más sobre la liberación de los secuestrados, vamos un poco más adentro de esta cuestión internacional, porque ya llegaron a México los 6 mexicanos que eran parte de esta flotilla, ya llegaron a México, como les dije yo el día de ayer, fueron acompañados primero a Jordania, y luego de Jordania a México por el embajador de México en Israel, que hizo toda la chamba de ir a buscarlos, de ir a pedir por ellos, de ir a pedir su liberación, de tramitar con el gobierno de Israel para poderlos repatriar a México. Ellos denuncian que fueron secuestrados y que fueron torturados. La embajada de Israel evidentemente pues lo negó. Pues ¿qué va a decir, no? ¿Qué va a decir? Pero miren, multitud de testimonios de todos los abusos que sufrieron los mexicanos y todos los demás miembros de esta flotilla que fueron liberados, los 160 y tantos, yo no me acuerdo, ayer di el dato, más de 141 creo, algo así, que fueron ya liberados, 171 creo. Pues todos hablaron de temas de tortura, no quisieron abundar en ello porque dicen que pues realmente pues a ellos les ha ido pues light, o sea, realmente como les fue muy horrible, pero que comparado con lo que está viviendo el pueblo palestino, pues la verdad es que sería un poquito extremo que ellos se quejaran de la tortura o del tratamiento
psicológico, de la tortura psicológica y física que sufrieron cuando los palestinos lo están sufriendo en carne propia de manera diaria y no tienen al gobierno que los proteja y no tienen manera de salir de ahí a otro lugar en donde sean protegidos, como en este caso los miembros de la flotilla, pues ya, muchos de ellos ya lo fueron. Pero fíjense, hasta el embajador de México en Israel fue maltratado por Israel. En todo el trámite que estuvo haciendo el embajador de México, fue realmente insultado, fue pues ridiculizado, fue tratado con mucha arrogancia y con muchas faltas de respeto por parte del gobierno de Israel, en tratar de hacer su labor diplomática, de recuperar a estos mexicanos. Fue tratado, fue vejado, fue tratado de manera muy insultante, y pues es un representante diplomático de México. Esto no debería de ocurrir. Esto es bueno, ya es que todas las cosas que está haciendo Israel, cualquiera de ellas, todas ellas son una afrenta a las relaciones internacionales, a los derechos humanos más básicos, y esto es una falta elemental a las relaciones internacionales al tratar mal a un embajador en su territorio. Eso es algo embajador en su territorio. Eso es algo, y muchos mexicanos manifestándose en la Ciudad de México lo están ya exigiendo al gobierno de México, que ya de una vez el gobierno de México rompa relaciones con Israel. Es cada vez una demanda que va creciendo y va creciendo. Y ahora hay más bases. Dice, por eso se vino el embajador, dice Sema. Pues fíjate que sí es muy probable, pero fíjate, Sema, que es un poquito ridículo esto en el sentido de lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que el gobierno de México no haya cerrado la embajada y no haya traído a todo el personal diplomático de Israel hacia México? ¿Cómo es posible que haya permitido, ante este tipo de acusaciones, de este tipo de vejaciones, que el embajador dejara su puesto y regresara a México a acompañar? Está bien que acompañe a los mexicanos, pero ¿realmente es eso el protocolo? ¿O es eso lo que fue la razón para que se viniera a México? Dice Sema, pues por eso se vino. O sea, realmente no sería ya un lugar seguro el avión que tenían los mexicanos con destino a México. ¿Para qué los tenía que proteger el embajador en el camino hacia México, hasta la Ciudad de México? De Israel no tendría por qué ser. Ya los había puesto en custodia, ya estaban en un avión rumbo a México, ya los había liberado. No tenía razón de acompañarlos, más allá de la solidaridad, muy bien y todo, pero pues me parece que el gobierno de México está dejando solo al embajador y al personal diplomático acreditado en Israel, el personal diplomático de México, de toda la embajada de México en Israel. Yo creo que ya esto debería de ser un punto de no retorno en donde México rompa relaciones con Israel. Además, ya hay varias cosas que tiene Israel pendientes con México. Ahí está Tomás Herón, que no lo quieren extraditar. Ahí está este nefasto personaje violador de mujeres, Andrés Roemer. Ambos están en Israel protegidos y Israel no los quiere deportar a México, no los quiere expatriar. No quiere aceptar la solicitud de extradición de estos personajes nefastos que son criminales. Uno, responsable de la verdad histórica de Ayotzinapa, o sea, vinculado completamente con la cuestión de Ayotzinapa, y el otro acusado de ser un violador, prácticamente violador en serie, Andrés Roemer. Y ya las peticiones de extradición ya están, ya las ha recibido Israel y Israel no las ha acatado. Y esto que pasó con el embajador es razón, la verdad, yo digo suficiente para que vayan cortando ya las relaciones, porque ese país, ¿qué le representa para México Israel en términos económicos? Podríamos analizar eso también, ¿no? El gobierno de México tendría mucho que perder de tener un rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas y comerciales con Israel. ¿Qué importamos de Israel realmente que no podamos sustituir por importarlo de otros países? ¿O qué nos compra Israel de productos que no podamos vendérselos a otros países? No lo sé si ustedes saben. Yo no lo sé de cierto, pero yo no creo que Israel esté ni siquiera entre los primeros lugares de los países en donde México tiene vínculos comerciales significativos, importantes, o algo así como para que México lo piense dos veces para cortar relaciones diplomáticas por intereses, pues, comerciales o económicos simplemente.
No, yo creo que es más importante la dignidad. Saludos, Lucía Martínez, gracias por unirte, bienvenida. Y Memo Hernández también, gracias por estar aquí. Bueno, continuamos con este tema. Entonces les digo, ¿cuándo se ha tratado así al embajador de Israel en México? O a de cualquier país. ¿Cuándo en México se ha tratado mal a un representante diplomático, a un embajador de cualquier país, y en este particular caso de Israel? A pesar de que Israel no ha querido, insisto, extraditar a Tomás Herón o a Andrés Ruemer, pues México no por eso va a ir y va a escupirle o a tratar mal o a insultar al embajador de Israel en México. Es una cuestión diplomática. Simplemente pues hay cartas de solicitud, hay relaciones comerciales, hay cartas diplomáticas muy corteses. Eso se maneja a nivel diplomático. O sea, no se permite insultar o tratar mal a un embajador. Eso es algo penadísimo a nivel de las relaciones más elementales de respeto entre las naciones. Pero bueno, ya sabemos que es un estado completamente autoritario, es un régimen realmente autoritario el de Israel. No tiene el menor respeto por los derechos de nadie, ni los de los palestinos, ni los de sus propios ciudadanos, ni los de otros países, evidentemente, porque los ha bombardeado. ¿Qué se puede esperar de Israel? Uno de los mexicanos, de los 6 mexicanos liberados, es el periodista de Rompeviento, del medio Rompeviento, llamado Ernesto Ledesma. No sé si ustedes lo conocen. Este señor que ha hecho entrevistas con muchos personajes de la política. A mí no me gusta mucho. A veces hay cosas rescatables de su trabajo como periodista en cuanto a esas entrevistas. Es un poco tendencioso para mi gusto. No me gusta mucho. Pero él es uno de los miembros de los 6 mexicanos que fueron ya recuperados, que eran parte de esta flotilla, y él confirmó los testimonios de otros integrantes de la flotilla, entre ellos Greta Thunberg, que ya habían dicho algunas cosas, y amplió ciertas declaraciones de lo que sufrieron, de lo que vivieron, y eso es lo que les voy a platicar ahorita. Él confirmó estos testimonios que, por ejemplo, fueron atacados en los barcos, cuando todavía estaban en los barcos, llegaron los del ejército de Israel con drones y con cañones de agua. Aparentemente les rociaron agua con gas pimienta, primero con estas bombas en los drones, que también les tiraron aparentemente este gas pimienta, y luego con cañones de agua que contenían aparentemente este gas pimienta, porque pues les provocó reacciones en la piel y en los ojos, etcétera, ¿no? El ministro de Seguridad de Israel pues llegó a donde estaban los de la flotilla, donde estaba la prisión, donde estaban encarcelados, secuestrados estos miembros de esta flotilla. El propio secretario de Seguridad o ministro de Seguridad de Israel llegó, y ¿saben qué es lo que hizo según este periodista de Rompeviento? Pues acusarlos de ser asesinos de niños. Yo no sé cómo es que la flotilla podría ser acusada de ser asesinos de niños, si lo que estaban llevando apoyo, precisamente fórmulas para bebés, alimentos para la población, y pues ayuda humanitaria, de medicinas. O sea, ¿en qué sentido, de qué forma podría él llegar a acusarlos de ser asesinos de niños, cuando en realidad los asesinos de niños pues son los miembros del gobierno sionista de Israel? Entonces es el colmo. Es como que una práctica de la derecha a nivel internacional acusar a los opositores o a los contrarios de lo que ellos realizan, de lo que ellos hacen. Y les dio muchas amenazas, primero en inglés y después los empezó a insultar en hebreo. Pues evidentemente todos los miembros de la flotilla no entendían absolutamente nada de todos los insultos que les gritaba, que los amenazaba. Primero, les digo, en inglés, con muchas amenazas, con muchas cuestiones para ridiculizarlos, para burlarse de ellos, para amenazarlos de diferentes maneras, y luego terminó insultándolos en hebreo, cosa que pues realmente pues ya no pudieron saber con qué cuestiones les estaba insultando, pero por su actitud evidentemente eran insultos bastante xenofóbicos, bastante racistas, bastante agresivos en contra de ellos. De la Greta Thunberg, de la sueca, muchacha esta que también fue parte de la flotilla, una de las principales líderes y que fue liberada igual que todos los demás, pues salió a relucir, según el periodista de Rompeviento, que además de obligarla a besar la bandera de Israel, creo que ayer lo mencioné,
en el en vivo de ayer, además de obligarla a posar al lado de la bandera de Israel, la obligaron a besarla, le jalaron el pelo, la agredieron de diversas maneras física y psicológicamente, y Greta Thunberg se encontró, ya ha llegado el momento cuando fue liberada, completamente deshidratada, algo que pues obviamente fue lo mismo que tenían los demás, ¿no? Todos los demás miembros de la flotilla padecían este proceso de deshidratación severa porque estuvieron, como les dije ayer, pues sometidos a falta de alimentos y a falta de agua durante una buena parte del cautiverio. La idea era de que al agredir a Greta Thunberg delante de todos los miembros de la flotilla, al jalarle el pelo, al insultarla, al hacerla que besara la bandera de Israel, la idea de los israelíes, de los sionistas, era que todos los miembros de la flotilla lo vieran, lo atestiguaran, y pues fuera una evidente amenaza, una evidente señal de amenaza para todos los demás, de pues ya ven lo que les puede pasar y ya ven lo que pueden sufrir por venir aquí haciendo lo que pretenden hacer, ¿no? La prisión en donde estuvieron todos los activistas, según este personaje de Rompeviento, no era para activistas, no era realmente una prisión que pudiera llamarse para seres humanos. Fue una verdadera humillación, fue una imposición, es una prisión realmente brutal en todos los sentidos, es absolutamente infrahumana, es infrahumana esa prisión donde estuvieron ellos, y pues como podría esperarse, las celdas están infestadas de chinches, y llevarlos ahí, realmente el ejército israelí, para llevar a estos miembros de la flotilla ahí, fue básicamente para decirles: no se metan con nosotros. ¿Qué tan mala será la prisión? Realmente que pues ahí no están los verdaderos terroristas. O sea, a la prisión que llevaron a estos miembros de la flotilla es tan mala, pero tan horrible, en unas condiciones tan infrahumanas, que ahí no hay terroristas auténticos que tengan presos los del gobierno de Israel. Ellos no vieron que hubiera ningún tipo de preso o gente acusada de terrorismo que estuviera en esa prisión. Quizás los acusados de terrorismo están en prisiones que están incluso un poco mejor. Pero la idea, les digo, es: no se metan con nosotros, mostrarles lo peor de lo peor, amenazarlos de la manera más terrible posible para que vieran su suerte y para que digan, no lo vuelvan a intentar, ¿no? En España hubo manifestaciones, nada más para que se den una idea. Los países más, activos en Europa en relación a la población, ¿no? No digo los gobiernos, porque los gobiernos, pues la verdad, no han sido muy participativos, ¿no? Pero en España, que fue uno de los dos países, España e Italia, España uno de los más activos en la población, hubo manifestaciones en 70 ciudades. Imagínense nada más, 70 ciudades de España fueron partícipes de manifestaciones muy grandes, concentraciones realmente de muchísima gente. Imagínense nada más tener concentraciones en 70 ciudades de un país, pues es bastante. Y en Italia pasa algo mucho más radical, más contundente contra el propio gobierno, y para que presionar al gobierno de Italia, se está gestando una parálisis de sindicatos obreros en Italia, como una lucha realmente más fuerte, más contundente del sur global contra los intereses empresariales y contra los intereses de su gobierno, que parece que están vinculados y parece que son los que pues no permiten que el gobierno de Italia reaccione en un sentido favorable a los palestinos y en contra del gobierno de Israel. Y pues yo creo que los sindicatos obreros de Italia están buscando otro tipo de alternativas más fuertes, más contundentes, más drásticas, para presionar más fuerte al gobierno de Italia para que haga algo realmente, para que tenga un efecto realmente en las relaciones de Italia con Israel, porque pues ustedes saben que Giorgia Meloni es de la derecha, es partidaria de Trump, o sea, es todavía más radical que otros gobiernos de Europa, que son pues blandengues, medio sumisos a Estados Unidos,
Pero en el caso particular de Giorgia Meloni, pues ella es bastante partidaria de Trump, no es ni siquiera a medias tintas, es fascista, pues es un gobierno fascista pro Mussolini, así que pues no se puede esperar mucho de ese gobierno. Mientras lo tenga Italia, ese gobierno no podríamos esperar realmente gran cosa de apoyo al pueblo palestino, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a terminar ya, faltan poquitos minutos, con el último tema que tiene que ver con las grandes capturas que se hicieron hoy de delincuentes por parte de las fuerzas de la Cuarta Transformación. El líder y principal operador del Tren de Aragua, este cártel venezolano en México, fue detenido. Este líder de este cártel de Aragua en México, el principal líder y operador en México, fue ya detenido. Está identificado como Nelson Arturo, alias Nelson, de 29 años, y también el principal colaborador de este Nelson, llamado Lucas Alberto, que tiene 37 años, y otro llamado Marcos Gabriel, de 36 años. Los tres, obviamente venezolanos, los tres ya están capturados, fueron sometidos, fueron realmente con una actuación bastante buena de inteligencia de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conjuntamente y en coordinación con la Sedena, la CEMAR, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con acciones realmente coordinadas y de inteligencia, sin tirar un tiro y sin afectar a la población civil, llegaron y los capturaron sin hacer mucho ruido, realmente de manera bastante precisa, quirúrgica, muy buena. Dice Sema, ahora me despido pidiendo por la justicia para el pueblo palestino, alto al genocidio. No sé si te estás despidiendo de nosotros, pero bueno, sí, o sea, mi querido amigo Sema, pues sí, todos estamos pidiendo justicia para el pueblo palestino y alto al genocidio, definitivamente, a excepción de los panistas, evidentemente, y de algunos otros que son muy blandengues y muy cobardes para expresar una opinión al respecto, ni a favor ni en contra. En fin, los delitos de estos venezolanos del cártel de Aragua, bueno, pues trata de personas, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión, en algunos estados como Puebla, Morelos, el Estado de México y varias alcaldías de la Ciudad de México. Cuando los atraparon, cuando los capturaron, tenían 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, 2 celulares y también tenían dinero en efectivo. Pues el embajador de Estados Unidos, Don Johnson, pues ya salió a felicitar a Omar García Harfuch, como podía esperarse, aunque sí, como ustedes podrán pensar y estarán de acuerdo conmigo, eso es puro bluff. Eso es puro bluff de los hipócritas gringos. Realmente pues ellos pues son parte de, realmente ellos no hacen su chamba en su país y hay vínculos directos con todos los cárteles y con el negocio de la droga en su territorio, de lo cual ellos no hacen absolutamente nada porque pues allá se lava el dinero, o sea, en los bancos de gringos pues es donde creen que se lava, ¿dónde creen ustedes que se lava el dinero de la droga, de los cárteles de toda Latinoamérica y del mismo Estados Unidos? Pues en los bancos de Estados Unidos, o sea, ni siquiera en paraísos fiscales, la mayor parte se lava mismo en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos, en HSBC, bueno, no es Estados Unidos, pero está en Estados Unidos y los demás, ¿no? JP Morgan, otros. Entonces, pues es una cuestión hipócrita realmente, un cinismo de los gringos. Hoy felicitamos por la captura, que es muy buena. Ya no nos vamos con esas simplezas. El gobierno de México y los mexicanos ya no nos creemos estas apapachos de palmaditas en la espalda de bien hecho muchacho, hiciste bien por hacer esta captura. No, la verdad no. Nosotros seguimos haciendo nuestra chamba, nuestro trabajo en serio, y ellos mientras no hacen absolutamente nada, solamente amenazar y solamente permitir que siga el consumo de droga, el consumo y la venta de armas en su país, que sigue rodando la rueda de todo el negocio de la droga y el negocio de las armas. Mientras ellos sigan ganando dinero, pues ellos van a seguir con el negocio y ya no. Wachovia, sí, mi querido José Miranda, se me olvidaba el nombre. Wachovia Bank, que es el principal, que ha sido señalado claramente por lavar dinero, y American Bank,
Sí, y hay otros. Ahorita no me acuerdo uno que una cuestión nefasta, pero eso creo que no tuvo que ver con esto, tuvo que ver con otras cosas, un escándalo de corrupción y de lavado de dinero muy fuerte. Pero en el caso de Wachovia, pues sí, ahí está lavado, pero en serio de dinero. Bueno, detuvieron también autoridades, pero en este caso de la Ciudad de México, a Liliana N., alias La Voz, que es una presunta integrante del cártel de Tláhuac, una organización criminal. Bank of America, sí, American Bank, es Bank of America, José, sí, así se llama. Una presunta integrante del cártel de Tláhuac, una organización criminal que dirigió su padre, Felipe de Jesús N., conocido como El Ojos. Pues esta señora ya está en la cárcel de Santa Marta y es la tercera de este cártel, atrapada ya, capturada en México, desde la muerte de su líder, el padre de esta señora, de esta llamada, ¿cómo se llama? Liliana N., alias La Voz. El padre Jesús N., pues ya falleció, el Ojos, el llamado Ojos, ya falleció, y bueno, pues ella quedó como líder después de que su padre falleció, y ya es la tercera de este grupo criminal, de este grupo de Tláhuac, que ha sido capturada por las autoridades de la Ciudad de México, en este caso particular, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema último que les traía. Ya prácticamente faltan poquitos minutos para que termine este en vivo, así que voy a aprovechar para saludar a algunos, para despedirme de otros más y de decirles que pues quédense porque en unos cuantos minutos vamos a empezar con el en vivo de rock. En el caso particular de hoy, vamos a hablar de rock progresivo, pero vamos a específicamente a dedicarnos al rock progresivo mexicano. Ya hicimos un programa en días anteriores, en semanas anteriores, creo que la semana anterior de hecho, no fue la previa. Hace 2 semanas hicimos un programa de rock, el rock progresivo a nivel internacional. La semana pasada fue del rock alternativo y esta vez vamos a dedicarnos a lo que es el rock progresivo mexicano. Si ustedes creían que no hubo un movimiento de rock progresivo mexicano, pues déjenme decirles que pues estaban equivocados. En realidad sí lo hubo, sí lo hay todavía, de hecho hay grupos nuevos, pero pues vamos a ir de atrás para adelante, si ustedes me lo permiten, en el programa de rock. En unos cuantos minutos vamos a platicar acerca de estos grupos de rock, del rock progresivo, toda la historia del rock progresivo, un poquito de cada uno de estos grupos, cómo se fue desarrollando a partir de los años, desde los 60s, en algunos casos 70s, sobre todo en los 70s, y esto ha venido continuando incluso en los 80s con unos grupos muy muy buenos, y todavía hay algunos por ahí al finalizar el programa que les voy a presentar, que pues todavía hay grupos que se están moviendo en este sentido del rock progresivo. Entonces es bueno que lo conozcamos, es bueno que estemos familiarizados con ello, para que sepamos que pues también aquí la movemos, aquí el rock también tiene sus exponentes muy buenos, en un género que es particularmente culto, particularmente fino musicalmente, que es precisamente el género del rock progresivo. Pues también México tiene lo suyo, como en todos los aspectos, también los mexicanos tenemos de diferente tipo de géneros. Así que más adelantito nos preparamos, nos despedimos de ustedes, en un ratito vamos al programa de rock. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes en este en vivo. Por ahí ya se despidió alguien, creo que José Miranda. Nos vemos mañana, José Miranda, en el de noticias, pero si te gustas quedar, ojalá te puedas quedar en las 7:30 en el programa de rock, ojalá y nos apoyes por ese lado. Seguramente Juan Francisco, claro que se va a quedar porque él es un fanático tremendo del rock. Evidentemente espero que Tenax también, porque Tenax es el gran moderador de este canal. Pero los demás los invitamos, quédense en el en vivo, quédense un poquito más adelantito, nos volvemos a conectar, nos desconectamos de este y abrimos el otro en vivo del rock progresivo mexicano. Así que en un ratito, José Miranda, así en un ratito más. Y mientras tanto, pues vamos agradeciéndoles a todos, a Juan Francisco, a Tenax Vite, a José Miranda, que ya lo saludamos. También agradecemos por ahí a quién más está por aquí, déjenme ver, Antonio Sotelo, a Sema, claro que sí, con tus comentarios, mi querido Sema, gracias por estar aquí. Quien quiera y quien le guste el rock,
o quien quiera conocer de rock mexicano, en este caso particular el día de hoy, pues con todo gusto, quédense porque va a estar muy bueno el programa de rock. Los invitamos a que se queden. Más adelantito vamos a empezar con el en vivo de rock. Así que muchísimas gracias a todos los que están por aquí. Lucía Martínez, muchas gracias por unirte y estar aquí con nosotros. A Marco también, gracias, mi querido amigo Marco. Quédate tú también, mi querido amigo Marco, creo que tú también te quedas. Sema también, claro que sí. Irving, José Bermúdez, El Burro, gracias a todos ustedes por mantenerse conectados. Quédense al de música, al de rock. ¿Quién más está por aquí? Ya los saludamos aquí a estos. ¿Quién más está? Antonio Sotelo ya también lo saludé. Y le di las gracias a todos ustedes. ¿Quién más? Gregory Cross. También gracias por estar con nosotros. Marco Martínez. Gracias por haber sido parte de este en vivo el día de hoy. Y quédense, les digo, quédense el programa de rock. Mi querido Gato Negro, ya te me habías olvidado, pero ya te encontré. Gracias, mi querido Gato Negro. También quédate el programa de rock. Quédate porque va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Yo creo que el rock